Paz del Señor, que Dios bendiga tu vida y toda tu familia. Te invito por favor a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11. Amén. Nuestra porción de estudio del día de hoy va a estar desde el verso 17 al 20. Amén. Y qué lindo que juntos podamos compartir este tiempo la palabra de Dios. Amén. Dice así la palabra de Dios. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, respecto a cosas venideras. Oremos por favor. Amado Dios y Padre bueno eterno, gracias te damos por este tiempo, Señor, en el cual podemos, Señor, estudiar, escudriñar, Señor, tu palabra. Permítanos, Señor amado, que lo hagamos, Señor, con temor, con reverencia, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe a toda verdad. Abre, Señor, mi Jesús, nuestro entendimiento, Señor, porque necesitamos, Dios, ser direccionados. Como dice tu palabra, Señor, sin profecía, sin palabra, el pueblo se desenfrena. Por eso ayúdanos, Señor, a recibir palabra, a aceptar consejo, para que, Señor, este tiempo podamos, Señor, mi Dios, aprender, Señor, tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver y continuamos con la serie de los héroes de la fe. No nos olvidemos que los héroes de la fe triunfaron, amén, por la fe, valga la redundancia, porque la fe fue un medio de salvación, amén, es decir, en el nuevo pacto. No es el fin es Cristo, amén, es por gracia y la gracia es Cristo. Pero para los judíos la fe fue un problema, porque el judío aprendió de la ley que la salvación y justificación es a través de las obras, porque en la ley dice, haz esto y vivirás, pero el nuevo pacto es por la fe. Nuestro Señor Jesús y aún los apóstoles hablaron acerca de la salvación que es por la fe, amén, y sin fe ahora es imposible agradar a Dios, amén. Así que este tiempo seguimos abarcando y estudiando realmente lo que el escritor, el autor de Hebreos, en este caso es nuestro Señor mismo, que empieza el capítulo 1, hablando de él como autoría, y sabemos que toda la palabra es inspirada por Dios, pero aquí particularmente está hablando acerca de poder venir a la fe, amén, y qué es la fe. Isaac, vamos a ver a este héroe de la fe que menciona aquí este pasaje, el capítulo 11 de Hebreos. Isaac, hijo de Abraham, acuérdate que también era un tipo de Cristo al ser sacrificado, casi sacrificado por Abraham, pero fue el sustituto, amén, Cristo, justo en ese mismo monte Moriab, donde lo iba a sacrificar Abraham a Isaac. Su nombre significa gozo, que hace reír a Dios. Si bien puede ser por Sara, tal vez un poco incrédula al recibir la noticia que iba a tener un hijo en su vejez, pero aquí podemos ver el gozo que tenía Isaac, porque aquí cuando menciona la palabra que bendijo a su papá Isaac, a Jacob y a Esaú, a estos mellizos, estos gemelos, respecto a cosas venideras, es decir, hablaba de una esperanza futura. Y dice la palabra que todos se alegraron porque vieron al invisible Moisés, ahí habla también de que saludaron de lejos, es decir, vieron a Cristo, amén, vieron a Cristo en todo lo que ellos hacían y el Señor permitió que ellos avancen, caminen, solamente puestos los ojos en Jesús, amén, es lo que podemos ver acá. Entonces, estas bendiciones de que fue dada a Jacob y a Esaú, amén, sabemos que Jacob era aquel engañador, suplantador, el menor, Esaú era el mayor, pero Esaú también habla la palabra que vendió la primogenitura, el libro de Hebreos mismo dice que no seamos profanos, amén, que vendamos lo que es de Dios, lo más importante, por un plato de lentejas o por cualquier situación, circunstancia. Hay mucha enseñanza ahí, pero Jacob habla cuando el Señor le cambia el nombre y le pone Israel, amén, que habla el que persiste, el que lucha con Dios, pero habla del que persiste, el que lucha en una relación de intimidad con Dios. Eso es lo que el Señor también quería de Israel, amén, y es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ir rápidamente a Génesis, por favor, 27. Hoy vamos a leer harta Biblia y me gustaría que me acompañes, por favor. Génesis 27, 29, amén. Dice la palabra. Esta es la bendición de Isaac a Jacob, amén, cuando se hace pasar por su hermano y todo ello. Y te animo a que leas el contexto.
Entonces dice, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido, Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos, dice ahí, los que te bendijeren. Igual la bendición que le da también Isaac a Esaú, cuando Esaú después se da cuenta que pues le engañó 2 veces, le dice ahí Esaú, y le dice, Padre mío, es decir, no tienes una bendición más para mí, le dice, verso 39. Y Esaú respondió, el 38, a su padre, no tienes más que una sola bendición, Padre mío, bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y de rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. Más adelante, Esaú, que es llamado Edom, ¿sí? También se desliga y de forma independiente también vive. Y es interesante que de Esaú también, de los edomitas, vienen también los romanos. Amén. Es muy interesante todo esto, lo de que es historia. Pero centrémonos en las riquezas que tenía Israel. Amén. En las riquezas, porque el autor de Hebreos está contrastando a Israel. Amén. Y acerca también de la promesa que hizo Dios, que Dios es un Dios de pactos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Amén. Lo que dijo lo hará y lo ejecutará. Amén. Así que veamos todo esto. Aquí había riquezas de bendición para Israel, pero Israel se aferró a las riquezas que había recibido, se llenó de orgullo, de altivez, defendió tanto lo que recibió y lo puso por encima del cumplimiento del propósito de Dios, de tal manera que dejó la justicia de Dios para seguir la suya propia. Amén. Cuando aquí habla la palabra de estas bendiciones dadas a Jacob, habla de bendición de liderazgo, habla de que le iban a ser sujetos las naciones a Israel, amén, a Jacob, más adelante, es una promesa futura, tomémoslo así, ¿ok? Y esa palabra sujeción, amén, porque Israel tenía que estar sujeto también a la ley de Dios, en ese sentido, sujeto, y esa palabra sujeto también es interesante, como en Hebreos 11 dice, ¿no?, que es la certeza, la fe, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Habla de esa palabra upostasis, ¿ok? Habla de estar debajo, fundamento, abajo lo que sostiene, amén, que no haya duda, amén, debajo de la palabra de Dios, de la sombra del Omnipotente y de pie por las promesas de Dios, amén. Y habíamos visto, ¿no?, acerca de la fe, que es la seguridad de las realidades que esperamos, que la fe son los ojos del Espíritu para ver las realidades de Dios. Pero me gustaría que veamos estas riquezas, estas promesas dadas a Israel, porque es muy importante, amén, no dejar de lado el pueblo escogido, elegido por Dios, amén. Pero contrastemos todo esto y para que vayamos entendiendo la gracia y misericordia que hoy ha sido manifestada a todo el mundo, amén. Romanos 10, leamos verso 3 al 5. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, habla de Israel, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Aquí estaba hablando de que estaba ignorando, dice ahí, ignoraban la justicia de Dios y procuraban establecer la suya propia, es decir, que defendían su justicia, pero no se han sujetado a la justicia de Dios. Y esa palabra sujetarse es gupostazo, que estar debajo, habla de una palabra militar, someterse, estar metido abajo, es un término militar, ¿ok? Acuérdate cuando Pablo decía que el que es soldado, amén, no se enreda en las cosas civiles, sino que agrada a aquel que lo reclutó por soldado, amén. También el capítulo 15 de 1 Corintios, que lo leeremos más adelante, habla de estar sujetos, amén. Y eso lo vamos a dejar para más adelante. Entonces, vemos primero el engaño de Jacob, que tuvo consecuencias, y eso se reflejó en los conflictos que tenía con su hermano Esaú. Pero la palabra de Dios era una sola, amén. Dios, su propósito iba a prevalecer. Mira, en Romanos 10, en el verso 10 del capítulo 9, leamos por favor esta porción, amén. Romanos 9, 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre,
pues no habían aún nacido, está hablando de Jacob y Esaú, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Hay un paréntesis, hay que tener cuidado en tema de las doctrinas. Hay muchas doctrinas que muchas veces no están fundamentadas en la palabra de Dios, y muchas de esas doctrinas atentan contra el plan de Dios. Amén, para que tomemos muy en cuenta. Aquí habla, para el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Eso también está en Malaquías capítulo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Es decir, aquí está hablando por qué escogió a Jacob y a Esaú no, antes de nacer. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre se anuncie por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al quien quiere endurecer, endurece. Porque aún Israel endureció en parte. Vamos comprendiendo. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Notemos acá. Dice la palabra que Dios no escogió, hay que resaltar, a Jacob debido a algo en particular en su vida o a la vida de Saúl, sino para que se cumpla el propósito de Dios conforme, dice, a la elección. Amén. Dios es soberano. Y aquí también la Escritura nos enseña que los cristianos podemos estar seguros de que las promesas de Dios se van a cumplir, porque descansamos en la voluntad del Señor. Y Dios tiene formas de obrar sorprendentes, amén, de forma que nadie puede nunca dar una por supuesta su gracia, la gracia de Dios, ¿ok? La salvación de cada persona depende exclusivamente de la misericordia de Dios. Por eso que Dios no es injusto, sino que Dios es justo. ¿Por qué? Porque nadie merece salvarse. Dios escogió a Jacob en lugar de Saúl antes que nacieran. Acuérdate que dice la palabra que desde antes de la fundación, amén, Él ya nos escogió, nos predestinó para que seamos conforme a la imagen de su Hijo, a los que llamó, justificó, a los que glorificó. Habla de Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede estar en contra o no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? En ese mismo contexto de Romanos 8, amén, que hay seguridad en la obra que hizo Cristo en aquella cruz para salvación para todo aquel que cree en Él, amén. Mira, en Gálatas, por favor, primero veamos que aquí Dios había llamado a Israel como su hijo. Lo vamos a dejar un momento ahí. Gálatas, capítulo 3, versos 6 al 18, para que entendamos. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, nosotros, la iglesia ahora, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, porque hablaba de la simiente de Isaac. Pero aquí está haciendo mención el apóstol Pablo, que no dice simiente, sino en tu simiente, que es Cristo. En Cristo ahora son benditas todas las familias de la tierra. ¿Amén? Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante, dice ahí, la promesa. Volvamos a Romanos 9. Porque en toda esta bendición que dio Isaac, obviamente Dios, por medio de los padres, amén, los patriarcas,
a Israel, vamos a ir entendiendo las riquezas que tenía Israel, para que podamos contrastar y meditar también cuántas riquezas tenemos en Cristo. Amén. Romanos 9, 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción. Veamos primero desde el 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, primero tenía ese cariño Pablo por Israel, deseara yo ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son adopción. Hay 8 cosas acá. Miren, cuánta riqueza tenía Israel. 8 cosas. Primero, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Lo hemos visto ahorita en Gálatas. No todos los que descienden de Abraham son hijos de Dios, sino los que son por la fe. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Amén. Y sí, algo que debemos tener en cuenta, y quiero leerte este pasaje más, en Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En parte, Dios tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien endurece. Y en parte endureció a Israel para que también los gentiles podamos también alcanzar la salvación. Amén. Pero la salvación solamente es por medio de la fe, por medio de Jesucristo, no por las obras de la ley. Y los hijos de Dios, amén, dice el Espíritu, da testimonio de nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y es el Espíritu Santo que hace la regeneración en nosotros. No somos hijos por las obras de la ley. Amén. Y es lo que resalta aquí la Escritura. Pero esto nos lleva para que también en ningún momento los gentiles o ex gentiles no seamos arrogantes ni orgullosos, sino tomemos en cuenta que Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero las primicias, las riquezas en primera instancia eran para Israel. Amén. Eran para Israel. Estaban ahí las primicias. Acuérdense cuando Jesús vino y dijo: yo he sido enviado para predicar primero a los de la casa de Israel. Amén. Y cuando mandó a los 70 dijo: no entren por ciudad samaritana, sino vayan a los perdidos de la casa de Israel. Las primicias primeramente eran para ellos. Amén. Pero obviamente ahí el Señor Jesús también se compadeció de los gentiles, los que mostraban esa fe en el Mesías. Está la Sirofenicia, está el centurión y muchos, o Cornelio, si no me equivoco, amén, muchos que también alcanzaron la gracia como tú y yo, pero la primicia era primero para la casa de Israel, porque ahí estaban las promesas de Dios. Pero bueno, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquel que lo recibieron, a Jesús, amén, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, amén. Y dice hijos, no por voluntad humana, amén, ni de carne, sino por obra del Espíritu Santo, parafraseando el pasaje del capítulo 1 de Juan, amén. Y ahí en el verso 23 de Romanos 11 dice también: y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Habla del pueblo de Israel, amén. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, habla de los gentiles, y contra naturaleza fuiste injertado al buen olivo, amén, a Cristo, cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo, amén. Aquí está hablando del plan de Dios, amén. Ahora sí, entendamos. Primero, para empezar, Saulo, amén, el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, amén, vemos cómo perseguía a la iglesia, amén, y después llegó a ser un enemigo de la nación hebrea, amén. A Jesús también se lo ve o se lo vio como un profeta más o como un impostor, amén. Y muchos que tenían temor por el cristianismo se inclinaban más por Pedro y Juan, porque se mantuvieron quizá ellos en cierto sentido más cerca de lo que es el judaísmo, en el sentido de que no hablaron tanto como Pablo, amén. Pablo sabemos que recibió la revelación de la gracia y siendo apóstol de los gentiles recibió muchas verdades del Antiguo Testamento, y eso es lo que hiere a los judíos, y lo ven a alguien que se apartó, a Pablo, ¿no?, del judaísmo, ¿ok? Y vemos acá el cariño que tenía Pablo por
Israel, dice, yo quisiera ser maldito, así con tal de que se salve también mi pueblo. Pero aquí Pablo está hablando del fracaso de Israel, es decir, cómo Israel tropezó. Hemos visto en estas ocho cosas de riqueza que tenía Israel, que Dios le había dado. Fue enriquecido, amén, dice ahí, primero con la adopción. Miren, notemos todas esas riquezas que Dios le dio a Israel. La adopción, ahí vemos en la palabra, ¿no? Que los hebreos fueron declarados hijos de Dios. Esto está en Deuteronomio 14:1. Amén. Y esto era suficiente. Obviamente ahora también, por medio de Cristo, somos también hijos de Dios. Eso dice en 1 de Juan 3:2. Amén. Y quisiera leerlo, por favor. 1 de Juan 3:2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Israel fue adoptado, amén, y así como Dios adoptó a Abraham, que por cierto Abraham era pagano, no era israelita, lo adoptó a Abraham, a Isaac, a Jacob, amén, y ellos podían decir, Abba, Padre, porque todas esas riquezas, bendiciones pertenecían a Israel. Y notemos en todo esto qué gloria, qué riquezas y qué bendición tenía Israel de parte de Dios. Amén. Lo que poseía Israel. Segundo, la gloria, dice ahí lo que hemos leído, para que veamos las bendiciones. Y todo esto apuntaba también a Cristo. La gloria. Nunca vemos a Dios que se había apartado de Israel en esa nube, en el desierto, sino que les dio su misma presencia. Dios estaba con Israel. En los libros de Moisés se habla cómo Israel escuchó la voz de Dios audiblemente, ¿no? Y lo vemos acá, quizá resume todo este pasaje, en Deuteronomio 4:7, sobre el privilegio que tenía Israel de parte de Dios. Deuteronomio 4:7 dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Veamos aquí, dice, ¿qué nación oyó la voz audible de Dios? Dice ahí mismo la palabra, ¿no? Que los dioses de los pueblos eran ídolos, estatuas, eran resultado nada más de imaginaciones de artífices, de los que construyen ídolos, es decir, solamente usaban su imaginación. Por eso dice aquí, ¿qué nación tiene dioses tan cercanos? Es decir, el regalo de Dios a Israel era su presencia que les había dado. Dios estaba siempre presente para con Israel. Luego, otra riqueza, otra bendición era el pacto. En Deuteronomio 29, ya que estamos en Deuteronomio, leamos Deuteronomio 29, 10, por favor. Deuteronomio 29, 10 al 15. Amén. Dice la palabra. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tus campos, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros, es decir, para los postreros. Es decir, aquí vemos que el pacto confirmaba que Israel era pueblo de Dios y Dios era el Dios de Israel. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y cuando Israel muchas veces estaba en problemas, acuérdate cómo eran los intercesores de Israel que apelaban al pacto. Le decían a Dios, acuérdate del pacto que hiciste con nuestros padres. Siempre el pacto era la apelación a Dios para manifestar su misericordia para con Israel. Y Dios es un Dios de pactos. Por toda la Biblia vemos, ¿verdad?, que el Señor no necesita pactar, jurar, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Pero jura para hacer más fácil las cosas a los herederos de la salvación, para los que creemos en Él. Amén. Pero Dios, por su naturaleza, vemos cómo se compromete y por eso hace pactos. Amén. Y cuando Israel viola el pacto, Dios promete por medio del profeta Jeremías y de Ezequiel hacer un nuevo pacto. Y les dice, ¿no? Haré este pacto, te daré un nuevo corazón, te daré un espíritu nuevo, temor en tu corazón. Y como no pudiste cumplir, ahora te daré un corazón. ¿Para qué? Un corazón nuevo para que puedas vivir el pacto. Y cuando Israel
como esposa le fue infiel a su esposo, a Dios, Dios no cambió de esposa, sino cambió de pacto, porque hay que entender, Dios no se divorcia. Cuando se compromete para siempre. Amén. Entonces nuestra seguridad no está en nuestra fidelidad, en las circunstancias, porque sabemos que Dios no cambia. Amén. En Dios no hay sombra de variación. Amén. Por eso que en el libro de Hebreos dice que hay dos cosas por las cuales Dios no miente. Uno, porque pactó, y otro, porque juró por su nombre. Entonces notemos aquí tanta misericordia y honra que tenía Israel. Veamos la siguiente riqueza que tenía esa promesa. Israel, la promulgación de la ley. Deuteronomio 4, 5 y 6 habla esto. Rápidamente, por favor. Dice la palabra, Deuteronomio 4, 5 y 6. Dice la palabra de Dios, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, para que esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Ahí les dice, si guardan la ley de Jehová, los pueblos los van a respetar, porque la ley representaba la palabra de Dios. Mira qué dice Romanos 3.1. Romanos 3.1. Amén, dice la palabra. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, ¿sí? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tenía el judío? Mucho. Por eso dice ahí, les ha sido confiada, dice, la palabra de Dios. Amén. Y cuando se habla de circuncisión, habla acerca de lo que era el pacto. Amén. Entonces, ¿tiene ventaja el judío? Claro que sí, mucho. Se le fue confiada la palabra de Dios. Y para entender lo que es la palabra de Dios, la ley de Dios, veamos el Salmo 19, por favor, rápidamente. Salmo 19, vamos a leer solamente el verso 7 al 9. Amén. Salmo 19, 7 al 9. Aquí compara el salmista cómo el sol refleja toda la tierra. Dice, los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra, dice ahí, los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Aquí vemos el salmista compara el efecto del sol sobre la tierra para hablar también cómo produce el efecto de la palabra de Dios para todo el mundo, que todos estamos expuestos a la palabra de Dios. Y vemos acá en lo que hemos leído que la ley dice era sabiduría, iluminación, guianza. Amén. Entonces, cuánta promulgación o cuánta riqueza en la promulgación de la ley que Dios le había dado a Israel. Es decir, cuántos dones. Amén. El culto, otra riqueza, otra promesa. Ahí veíamos o se ve cómo significaba el culto cómo significaba que Dios reveló a Israel la forma de cómo se le debería adorar a Él. Amén. Cómo debía ser adorado el Señor. Y en esas ceremonias, que bueno, a veces se convertían en ritos para Israel, sabemos que durante los profetas siempre dijeron que lo más importante para Dios era el corazón, el espíritu de su palabra, pero bueno, Israel no lo entendió, porque todas esas cosas eran sombras, tipologías, tipos, figuras, símbolos para representar verdades espirituales, amén, que ahora son reveladas a través de Jesucristo. Pero Israel tenía la forma correcta de adoración. Solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás, solo Él será el objeto de tu adoración, amén. Se le reveló a Israel esa gran verdad. Hoy Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, amén, que como Dios enseñó a Israel a quién se debería adorar, cómo se debería adorar y cuándo se le debería adorar. Dios le dio maneras de invocar el nombre de Dios. Israel era un reino de sacerdotes y de gente santa, es decir, tenía tanta riqueza Israel. Las promesas, también vemos aquí como dice Romanos, amén, las promesas, es decir, son innumerables, como dice un salmo también en Hechos 2:37, si me acompañas, Hechos 2:37, dice la palabra. Al oír esto se compungieron de corazón
Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, esto habla cuando dijeron, bueno, pues ustedes crucificaron al Rey de gloria, y se compungieron y dijeron Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, dice ahí, llamare. Eso es en el día de Pentecostés, amén. Dice ahí, para vosotros es la promesa, de vosotros es la promesa del Espíritu Santo, amén. La salvación. Y ahí acuérdate cuando Dios, Jesús mismo decía, ¿no? He venido primero para los perdidos de la casa de Israel. Y pues vemos ahí que las primicias eran para ellos, ¿ok? Primero era la salvación, era para ellos. Le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos, porque ellos representaban la raíz del olivo de Dios. Por eso cuando empezaban a predicar a un Pablo, por costumbre que iba los sábados a las sinagogas, predicaba también. Mira, en Hechos 13, 32, dice la palabra, Hechos 13, 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que se levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles, dice ahí, de David. Les daré las misericordias fieles de David. Entonces ahí los gentiles podemos sentirnos como aquella mujer sirofenicia, amén, como aquellos indigentes que comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, aunque ya hemos sido incluidos también por gracia y misericordia, pero las primicias, notemos que las promesas eran para Israel primeramente. Luego vemos a los patriarcas, amén, dice también ahí cómo Dios se agradó, amén, de los padres de Israel. Esto está en Deuteronomio 10, 12 al 15, amén. Solo de tus padres se agradó Jehová para amarlos, dice la palabra, amén. Entonces, vemos acá que Pablo decía, aún en Romanos está esto en el capítulo 11, 28, Pablo decía que aunque rechazaron al Señor, son amados por causa de vuestros padres, y los gentiles somos amados por causa del Evangelio. Veamos la herencia que tenía Israel, amén. Aún Dios se llama asimismo la gloria de Israel. Esto es cuando el profeta Samuel le dice a Saúl, ¿no? La gloria de Israel mentirá. Dios mismo se hacía llamar la gloria de Israel. Veamos por favor Romanos 9:5, el octavo regalo, y es más importante. Romanos 9:5 dice, y de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Qué regalo, ¿no? El octavo regalo, sí, tremendo regalo, Cristo. Entonces vemos, la adopción le daba identidad a Israel, relación, acceso a la presencia, derecho, intimidad. La gloria le daba presencia de Dios y poder. El pacto le proveía garantía, derecho, seguridad, privilegio, exclusividad, porque era el único pueblo que tenía pacto con Dios. La ley le daba sabiduría, consejo, guianza. El conocimiento le daba, el culto le daba el conocimiento, revelación de cómo se debe adorar al Dios verdadero. Amén. Los patriarcas le daban también herencia, porque por amor a los patriarcas tenían favor de Dios, a los cuales Dios amó. Amén. Cuando estaban el pueblo de Israel esclavos en Egipto, Dios había oído el clamor, dice ahí, de ellos, y dice, me acordé del pacto que hice con Abraham, Isaac y Jacob. Porque Dios ama a los padres, amén, y a través de los padres ama a Israel, amén. Ahora bien, en la promesa en esta otra riqueza que es Cristo, es cuánto tenían en Jesús, amén. Por eso que teniéndolo todo, Israel fracasaron y tropezaron. Y dice el capítulo 9 de Romanos, en el verso 30, leamos por favor rápidamente. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. ¿Cómo es posible que los gentiles, los que no son judíos, es decir, la iglesia, que no tenían nada, la iglesia no tenía
nada, no tenía ninguna ventaja. La iglesia no tenía la adopción, la iglesia no tenía la gloria, la iglesia no tenía el pacto, la iglesia no tenía la promulgación de la ley, la iglesia no tenía el culto, las promesas, los patriarcas. A la iglesia solamente se le dio a Jesús, y con Jesús lo tenemos todo. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que no tenga nada alcance la justicia? Y alguien, en este caso Israel, que lo tenía todo, fracasó y no lo alcanzó. Amén. Y ahí en Deuteronomio habla 6:25, lo que es la justicia, es decir, vivir en conformidad con toda la palabra de Dios. Es decir, ¿por qué Israel fracasó? Y esto también nos lleva a la reflexión. ¿Cuántas veces en nuestras vidas lo tenemos todo, pero es como si no lo tuviéramos nada? Amén. ¿Por qué? Porque tanto Dios en Cristo tenemos, pero no vivimos conforme a lo que Dios nos ha dado en Cristo. ¿Qué ventaja tenía el judío? Dice ahí la palabra, mucho, pero aún así no alcanzaron la justicia. Amén, el propósito de la salvación, porque todo hablaba de Jesús, quien es la consumación, la culminación de todo designio de Dios. Jesús era el blanco, donde apuntaba todos los mensajes del espíritu de la profecía. Israel caminó con Dios casi 1500 años, amén, viéndolo todo antes de Cristo. Y cuando llegaron al final, cuando debían abrir los ojos, a lo suyo vino el Señor, pero los suyos no le recibieron, porque no entendieron. ¿Cuántas veces lo tenemos todo y no alcanzamos la voluntad de Dios? El propósito de Dios es lo que el escritor de Hebreos dice, ustedes lo tienen todo, pero es como si no lo tuvieran nada. No están alcanzando el propósito, el telos, el cumplimiento, no están poniendo la mirada en Cristo. Amén, están tropezando sobre la roca. Amén, es decir, la roca que llegó a ser cabeza del ángulo. Todo se cumplía en él. Amén, pero no iban, dice, tras la fe, sino iban tras las obras de la ley. No iban y no andaban de acuerdo a la fe. Amén, un pueblo tan iluminado como los profetas miraron de lejos y administraron esas cosas para nosotros. Amén, es la esperanza futura. Tanto cariño tenía Pablo ahí por Israel, dice ahí, este pueblo tiene celo, dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Cómo no tienen ciencia? No tienen conocimiento, si tenían todo, si tenían la ley, amén, pero dice ahí, tienen celo, pero no conforme a ciencia, porque ellos querían cuidar todo lo que Dios les había dado, se habían aferrado a las riquezas, pero no se habían aferrado a Dios. Hasta mataban por todo eso. Miremos a Saulo de Tarso, que mató, y aún decía Jesús, no, algunos los matarán y pensarán que así aún sirven a Dios. Amén. Entonces, es increíble el celo que tenía acá Israel por las cosas que Dios le había dado, pero no por el mismo Dios. Amén, como él era. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, hay una anécdota, como también los sacerdotes en Israel, cuando llevaban incienso y se turnaban y todo eso, cuando derramaban una ceniza, hasta llegaban al punto de suicidarse. ¿Por qué? Porque eran tan celosos de todo lo que hacían. Pero a veces nosotros pensamos que somos más celosos, más celosos con nuestros métodos, con nuestras formas, pensamos ser más sabios que Dios, porque valoramos tanto que llegamos al colmo de menospreciar lo que es de Dios. Amén. Acuérdate cuando el Señor le dijo a Pedro, mata y come 3 veces. Amén. Y el Dios que le dijo, no comas, ahora le estaba diciendo, come ahora. Pero ahí vemos el celo, el apego a la letra que tenía Pedro. Amén. Y no es más grande el Dios que da el mandamiento. Amén. Obviamente no hay contradicción en este pasaje, porque este pasaje ilustraba cómo los judíos menospreciaban a los gentiles. Amén. Pues porque Pedro se aferraba a la letra, ahí hablaba de que si haces esto y vivirás, amén, y si no lo haces eres maldito. Pensaban que todo eso era por las obras de la ley, amén, pero la ley fue dada por un tiempo hasta que llegue la promesa. El fin de la ley es Cristo, el telos, el cumplimiento, que ahora es por gracia, es por fe, amén. No podemos nosotros ser tercos, orgullosos, rebeldes. Debemos aceptar el plan de Dios, amén. No podemos ser más sabios que Dios, no podemos apegarnos a las letras de un mandamiento, amén, y nos olvidamos de la soberanía de Dios, del propósito de Dios. No podemos imponer a Dios nuestros caprichos, amén. Como Israel se aferró tanto al Horeb, amén, es decir, al monte de Dios, pero ahora dice el libro de Hebreos, estamos en el monte de Sión, amén, es donde está Jesús, donde está la congregación de los primogénitos de Dios. No menospreciamos, obviamente el Sinaí era glorioso, pero ya debemos avanzar, amén. Ahora debemos comer el verdadero pan del cielo, que es Cristo.
Debemos saber a caminar con Dios para no tropezar, amén. Y vemos aquí, tenían conocimiento el pueblo de Dios, aún, pero no andaban conforme a la ley de Dios. Es decir, vemos a los hijos de Eli, sacerdotes. Un sacerdote debía conocer la ley de Dios, pero dice la palabra que eran impíos, amén, porque vivían como si no conociesen la Escritura. No había compromiso con la palabra, amén. No podemos nosotros solamente tener un conocimiento, pero no vivir la Escritura, amén. Israel estaba imponiendo prácticamente sus obras, amén, a Dios. Pensaban y de esa manera menospreciaban la justicia de Dios, que es por la fe, amén. Entonces vemos aquí cuánto orgullo había, orgullo, altivez, ignoraban la justicia de Dios, amén. Esa palabra ignorar habla en Romanos 10:3, que es falta de información o falta de inteligencia, amén. Es decir, que Israel fue enseñado por los profetas, aún Jesús mismo les enseñó, pero ellos por la rebelión, por el orgullo, la obstinación, ignoraron. Es decir, como alguien te ignora, es así, ignoraron por completo, no querían escuchar nada de Dios, amén. Tenían ojos, pero no veían, tenían un corazón, pero no entendían, tenían oídos, pero no oían. Israel se aferró mucho a sus riquezas, ¿no?, que había recibido, pero se llenó de orgullo, de altivez, y defendió tanto lo que recibió, que lo puso por encima del cumplimiento, el propósito de Dios, y así dejó la justicia de Dios. Ese es el orgullo, rechazar a Dios para establecer lo mío. Por eso dice la palabra, engañoso es el corazón, amén. Por eso que Dios dice que avanzamos de gloria en gloria, en poder, amén. Dios tiene nuevas cosas, amén, pero no debemos seguir avanzando, no debemos retroceder, amén. Ellos, Israel, procuraban establecer su propia justicia, se aferraron a lo que tenían y menospreciaban lo que Dios les estaba dando, el regalo de gracia que es por la fe, amén. Entonces no podemos nosotros ser ciegos, ser orgullosos, amén, sino que debemos estar sujetos, amén, debajo de las promesas de Dios, debajo, ¿sí?, de la palabra de Dios, amén. Te animo a que podamos orar. Amado Dios y Padre bueno eterno, gracias por tu palabra, Señor. Estás tú abriendo nuestro entendimiento y poder, Señor, dar gracias, Señor. Ser agradecidos como aquel Señor samaritano que vino y te dio gracias, Señor. No como aquellos, Señor amado, que solamente fueron orgullosos y pensaban que, Señor, era, Señor amado, mi Dios, un derecho que tenían de ser sanados por guardar la ley. Pero aquel samaritano reconoció, Señor amado, que era indigno de recibir tanta gracia y misericordia. Y eso, Señor amado, te agradó a ti, mi Dios. Ayúdanos a tener esa gratitud, mi Dios, y de confiar, mi Dios, en tu justicia, confiar en tu gracia, en tu salvación, en tu obra, Señor amado. Y gracias porque en ti, Cristo, ahora, Señor, todas las promesas son en ti sí y en ti amén. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.